9. Roma en vísperas de las guerras púnicas. 9.1. Una nueva estabilidad social. 9.1.1. La clase dirigente, la nobilitas patricio plebeya. La nueva clase dirigente no es analizable como mera suma de algunas familias plebeyas a un núcleo anterior de familias patricias. Por el contrario, se trata de una nueva clase política surgida tras un proceso largo y complejo cuyos inicios se pueden remitir a la segunda mitad del siglo V y que se desarrolla en particular a partir de las leyes Licinias Sextias del 366. Los miembros de esta nueva élite eran llamados nobiles, término que significa conocido, ilustre. Pronto adquirió el sentido de aristocrático relativo al rango social y al ejercicio del poder político y asociado también normalmente a la riqueza. L. Calpurnios Pison, en el siglo II, habla de nobiles en referencia a un suceso del 304. Es posible, por tanto, que el término estuviera ya en uso en el siglo IV. La nobilitas, como tal, nunca tuvo una definición jurídica o legal con privilegios establecidos como el patriciado, sino política y social. El rasgo definitorio más importante está asociado al desempeño de las magistraturas superiores, en particular el consulado, y al liderazgo político. Todavía se discute a propósito de nobilitas y novitas, es decir, sobre los criterios para formar parte de este grupo y sobre el estatuto de los homines novi, los advenedizos. El debate, que incluye nombres como Mommsen, Helser, Afzelius y Brandt, entre otros, afecta la cualificación para ser considerado nobilis, antepasados consulares o curules, así como la noción de homo novus. Estos últimos eran los políticos sin antepasados senadores que pretendían hacer carrera hasta los escalones superiores sin el prestigio, los apoyos y la solidaridad de que gozaban los miembros de las familias nobles tradicionales. No obstante, se conocen notables ejemplos posteriores de homines novi consulares como Mario y Cicerón. En el siglo IV la situación debía ser más fluida, pues no existía todavía una diferencia tan grande entre unas familias plebeyas y otras. En cualquier caso, estos individuos eran advenedizos en sentido político, pero no económico, pues todos ellos pertenecían forzosamente a los sectores más pudientes de la ciudad. Los estudios más recientes subrayan el carácter abierto y fluido de la nobilitas, pues frente al antiguo patriciado, el criterio para acceder a ella era el acceso a una magistratura sujeta a la voluntad popular en las elecciones. Esta clase política presentaba un alto grado de cohesión interna y disciplina, con unas pautas de comportamiento establecidas que marcaban la competencia en el interior del grupo. Su ideología se basaba en el servicio a la res pública, canalizado a través del liderazgo político y militar, que implicaba el desempeño de las magistraturas superiores y una dedicación permanente a la dirección del Estado. El acceso a las magistraturas inferiores podía ser relativamente fácil para quien tuviera el patrimonio suficiente y un mínimo de relaciones, pero el estamento consular era más cerrado y exclusivo, una auténtica oligarquía dominante en el seno de la clase política. La competencia era feroz en torno al acceso y desempeño de una reducida serie de cargos que conformaban el núcleo esencial del cuerpo senatorial. Precisamente frente a la antigua legitimación religiosa tradicional del patriciado, los nuevos líderes plebeyos debían revalidar constantemente su preeminencia en la política y la guerra, pues solo el éxito individual y la consiguiente celebración pública legitimaban su posición. En sentido estricto, la pertenencia individual al grupo nunca estaba garantizada per se, sino en función del desempeño eficaz y positivo de los cargos y responsabilidades. La dignitas, gloria y auctoritas heredadas de los antepasados eran más un reto por confirmar que algo garantizado de por sí para los jóvenes nobiles. No obstante, el peso de la tradición, la repetición de magistraturas y la presencia permanente en el Senado relativizaban un tanto esa presunta inestabilidad y ello contribuyó a la conformación de un núcleo de familias relativamente estable que, incluso,
tenderá progresivamente al exclusivismo y la oligarquización. Un elemento peculiar de este grupo es su ambivalencia interna, pues a la solidaridad y lealtad internas se oponen las tendencias disgregadoras de la competencia y el exclusivismo. La interconexión de estos factores con el proceso de expansión externa, escenario fundamental de la nueva clase dirigente y un grado notable de cohesión social, favorecido por la propia expansión, conforman un sistema particularmente estable que se reproduce a sí mismo. 9.1.2 La plebe urbana y la plebe rural. A partir del siglo IV, el enfrentamiento patricio-plebeyo fue sustituido por el de la nobilitas frente a la plebe. Este cambio coincide con la evolución del término plebs, que ahora definirá a quienes no eran patricios, ni nobiles, ni senadores, ni caballeros, ni comerciantes, ni grandes o medianos propietarios, esto es, los pequeños propietarios y comerciantes, los artesanos y los pobres. En el terreno ideológico es importante subrayar que si los patricios despreciaban en su día a los plebeyos, la nueva élite patricio-plebeya desprecia profundamente a la plebe. Socialmente hablando, es innegable el crecimiento y la diferenciación social del cuerpo cívico en Roma e Italia. Es el punto de partida de una creciente división social entre la clase dirigente y la mayoría social campesina. La evolución afecta también a los recursos políticos de la plebe a la vista de la nueva posición del tribunado en el organigrama institucional. De hecho, las iniciativas tribunicias dirigidas a combatir las dificultades de los sectores más pobres en Roma son escasas, tan solo algunos plebiscitos a mediados del siglo IV sobre las deudas. Otras propuestas más favorables a la plebe en la época, la Lex Poetelia Papiria sobre el Nexum o la Lex Valeria de Provocatione del 300, son iniciativas consulares. Desde el punto de vista de los distintos sectores de la plebe, en esta época se produce la progresiva conformación de la plebe urbana. Probablemente desde mediados del siglo IV, el crecimiento económico y demográfico en Roma supuso el desarrollo creciente de sectores artesanales, libres y serviles. También a esta época corresponde la formación de un sector proletario, aunque su crecimiento fuera limitado por la fundación de colonias. Estos grupos, con sectores de libertos y sus descendientes, conformarían el apoyo popular de Apio Claudio, la forensis factio de la que habla Livio, aunque no sería todavía un sector muy numeroso. La incorporación de esclavos a la ciudad y su posterior manumisión sería otro factor de crecimiento de la plebs urbana. En relación con la plebe rural, el periodo entre la Guerra Latina y la conquista de la Sabina fue clave para la formación de un sector de pequeños propietarios asentados en el Ager Romanus y en las nuevas colonias. La población campesina de Roma se vio favorecida por la tendencia que lleva desde las leyes licíneas sextias hasta el plebiscito genucio y la ley Petelia Papiria sobre el Nexum. Con la conquista de nuevas tierras y la colonización latina, los sectores campesinos escapan a la proletarización una vez mitigada la dureza de la situación de las deudas. Este último problema, por ejemplo, está en la base de la rebelión militar del 343, resuelta por un plebiscito genucio que satisface las reivindicaciones de una tropa mayoritariamente afectada por el endeudamiento. La abolición posterior de la esclavitud por deudas supone una nueva mejora de las condiciones de la plebe rural al suprimir una fuente tradicional de mano de obra dependiente en el campo. La evolución de la sociedad romana supone el paso de unos esquemas arcaicos fuertemente clientelares a unas relaciones sociales nuevas con un fuerte sector campesino que exige adquisiciones de tierras. Todavía algún episodio refleja las antiguas relaciones de dependencia y trabajo forzado, como cuando en el 291 el cónsul L. Postumio Megelo emplea a 2.000 de sus soldados para labores de limpieza en sus tierras. Sin embargo, estas iniciativas son ya excepcionales y anacrónicas. 9.1.3 Los esclavos y la abolición del Nexum. El proceso expansionista del siglo IV coincide con el progresivo declive de las antiguas formas de dependencia personal y trabajo forzoso. Este proceso favorece el desarrollo de la auténtica esclavitud que se nutrirá de la población vencida en las guerras.
Según la tesis tradicional, el desarrollo de la esclavitud se produjo en Roma tras la guerra anibálica, cuando la mano de obra servil se introdujo masivamente en las grandes propiedades agrícolas, latifundia. En la actualidad se retrotrae el inicio de este proceso a fines del siglo IV, con un impulso importante a partir de la época de las guerras samitas. Entonces, en las guerras de finales del siglo IV y el primer tercio del siglo III, se asiste ya a la esclavización en masa de las poblaciones derrotadas. Resulta difícil reconstruir el proceso en detalle, pero la hipótesis presupone grandes movimientos de población. Los campesinos pobres se instalarían en las nuevas colonias, cuyos antiguos pobladores eran desplazados a Roma como esclavos. En el Ager Romanus aumentaba la población urbana, mientras descendía la rural libre, pero aumentaba la servil. Este modelo teórico permite encajar en una explicación de conjunto plausible una serie de datos nuevos. Por una parte, el número de esclavos de guerra en la época es enorme, pues solo en la Tercera Guerra Samnita superaban los 60.000, según los datos aportados por Livio. Por otra parte, se constata un aumento de la productividad agrícola e industrial, a su vez estimulada por una ciudad de Roma próspera y dinámica en la época de la expansión. El aumento de población sería uno de los signos de este desarrollo. Al mismo tiempo, la introducción de la mano de obra servil permitirá a Roma dedicar una parte importante de su población masculina adulta al ejército, esto es, a la guerra y a la conquista. Los datos de Livio se confirman por las noticias, históricamente seguras, de prácticas similares durante la Primera Guerra Púnica. También Dionisio de Halicarnaso, en una digresión sobre la manumisión, relaciona directamente la esclavitud con el derecho de guerra. De estos esclavos, cierto número sería empleado en casas de los ricos y en talleres, formando una vez manumitidos un sector importante de la población urbana de Roma. La mayoría se emplearían en la agricultura. En relación con este punto, es interesante la referencia al propio Catón, quien cuando era joven había trabajado en el campo con sus esclavos. Frente a la situación posterior de las guerras púnicas y gálicas, cabe pensar que estos esclavos más antiguos, enemigos itálicos derrotados, eran en principio más fácilmente integrables que la población extranjera, entre comillas bárbara, de épocas más tardías. Dos propuestas legislativas del siglo IV ofrecen una conexión directa con este tema. En primer lugar, en el 357, una ley Manlia de Vicesima Manumissionum establecía un impuesto de 5% sobre las manumisiones. La ley se aprobó en circunstancias extraordinarias, pues el cónsul reunió la asamblea por tribus en el campamento de Sutrio. Sin embargo, no se cuestiona su autenticidad, que proporciona fondos al erario público y presupone abundantes manumisiones y, por tanto, numerosos esclavos en el período anterior. La segunda de las leyes, la Lex Poetelia de Nexis del 326, suprimía el nexum como una forma de contrato de trabajo institucionalizado. Desaparecía así el trabajo forzado ligado a las deudas. A partir de entonces, solo los deudores que no pagaban podían ser reducidos a servidumbre tras un juicio. La ley no resuelve por completo el problema de las deudas, pero se puede relacionar con un contexto más favorable a la plebe. De hecho, el campesinado empobrecido, ahora libre de la dependencia personal, con dificultades de subsistencia a partir de sus pequeñas propiedades, tenía nuevas posibilidades con la guerra y la fundación de colonias. La desaparición del trabajo dependiente por deudas presupone una fuente alternativa de mano de obra, probablemente los esclavos. La demanda de mano de obra en la agricultura del Ager Romanus se resolverá con una creciente mano de obra servil. Este proceso supone una transformación de la organización y explotación de las propiedades en una tendencia hacia las grandes propiedades trabajadas por esclavos. De hecho, en el siglo III, la creciente disponibilidad de esclavos y de tierra conquistada pondrán las bases de nuevos tipos de explotación del territorio. 9.1.4. La situación de la mujer. La mujer romana compartía con la griega su exclusión del ámbito político público, así como la dependencia durante toda su vida de la tutela de un hombre. Sin embargo, en Roma la situación de la mujer evolucionará hacia una autonomía y una libertad de movimientos desconocida en otros pueblos de la antigüedad. Es cierto que el estereotipo femenino tradicional modela una imagen de la mujer como buena esposa,
piadosa en el culto familiar, frugal, trabajadora y eficiente ama de casa. Pero junto a este catálogo de virtudes, la mujer asume otra tarea fundamental, la de transmitir los valores cívicos a los hijos y cumplir así una función imprescindible para la res pública. Esa labor se refleja también en una serie de ocasiones en las que las mujeres intervienen para apoyar y defender a la República en dificultades y el Estado agradecido les recompensa. Así sucede con la esposa y la madre de Coriolano, quienes le convencen para que abandone su combate contra Roma, o con las matronas que aportan sus joyas para sufragar el rescate exigido por los galos. En otras circunstancias, las mujeres envueltas en conflictos que afectan a la República se sacrifican o son sacrificadas por el bien del Estado y la salvaguarda de las virtudes femeninas, en particular la castidad. Como señala Cantarella, 1990, en el imaginario romano sobre la mujer no hay transgresiones, no hay Medeas ni Antígonas, sino heroínas que confirman los valores de la ciudad. En la realidad concreta, la mujer estaba sujeta a la patria potestas absoluta del pater familias o, en su caso, a la manus del marido. Al nacer eran víctimas privilegiadas de la exposición y después, a los 12 años ya estaban capacitadas para contraer matrimonio organizado por su familia. La forma más usual era la coemptio, un procedimiento asimilado a la compra, y el usus, que oficializaba la relación tras un año de convivencia. Con frecuencia la mujer aparece en Roma arcaica víctima de acusaciones de adulterio e impudicia, resueltas en general de forma cruenta en el ámbito de la justicia familiar. El beber vino era igualmente motivo de fuertes sanciones. Se conocen también algunos procesos contra mujeres acusadas de envenenamiento, de beneficis. En origen podrían estar los acontecimientos médicos de las mujeres, exclusivos y secretos, en principio destinados a curas ginecológicas. Frente a su situación de dependencia jurídica, de sujeción a un férreo control moral y de exclusión política, la mujer romana adquiere pronto otra serie de derechos. Se trata del derecho a heredar y testar, de la libre capacidad patrimonial y de las consiguientes ventajas sociales y económicas. En el siglo III hay testimonios de mujeres ricas administrando su propio patrimonio y poco después, a principios del siglo II, la mujer podrá elegir su tutor. Esta situación, cuyo punto de partida podría retrotraerse a las nuevas condiciones de Roma desde finales del siglo IV, ofrece una imagen más libre y autónoma de la mujer, al menos en algunos campos. 9.2. La actividad económica. 9.2.1. Una época de crecimiento económico y demográfico. Un distinguido especialista de la historia social de Roma republicana, P. A. Brandt, ha dicho que la guerra y la conquista transformaron la economía de Italia y contribuyeron primero a resolver y luego a exacerbar el conflicto social. El estudioso británico sintetiza a la perfección el proceso que se inicia tras la crisis provocada por el saqueo gálico, la pronta recuperación posterior de Roma y la época de crecimiento económico y demográfico a lo largo del siglo IV. La prosperidad de Roma se ve reflejada en el aumento de la riqueza por el botín y las indemnizaciones de guerra, así como por la disponibilidad de tierras. Una consecuencia evidente es la puesta en marcha de un programa de obras públicas inédito en la urbe desde la época de los Tarquinos, con referencias en las fuentes a 14 templos construidos entre fines del siglo IV y el estallido de la Primera Guerra Púnica. Se produce también una intensificación de las relaciones con Magna Grecia, confirmada arqueológicamente. Paralelo al desarrollo económico, se produce en Roma un crecimiento demográfico. Las cifras del censo, progresivamente más fiables, pasan de 152.573 ciudadanos en el 395 a 292.234 en el 265. Siempre de manera aproximada, se ha calculado que, en vísperas de las guerras púnicas, la población romana en conjunto podía elevarse a unos 865.000 y los aliados a unos 2 millones.
El crecimiento demográfico es notable entre los años 339 y 293, con cierto estancamiento posterior, probablemente debido a las pérdidas por la guerra contra Pirro. La colonización latina suponía igualmente un cierto descenso de los ciudadanos romanos. La ciudad de Roma experimenta también un rápido crecimiento a principios del siglo III y con cerca de 100.000 habitantes en la época de Pirro, se convirtió en una de las ciudades más populosas del Mediterráneo. Nuevas necesidades en el aprovisionamiento de agua, solventadas en parte por los nuevos acueductos, y dificultades para procurarse todos los alimentos necesarios desde su propio hinterland son algunas consecuencias de esta expansión urbana. Todos estos datos apoyan una nueva hipótesis sobre la actividad económica de Roma a principios del siglo III. La visión tradicional dibujaba una economía agraria casi de subsistencia, manufacturas de baja calidad y una clase dirigente culturalmente poco sofisticada con un bajo nivel de vida. El escaso tráfico comercial se limitaba a ciertos productos suntuarios importados de Etruria, Campania o Magna Grecia. La imagen se ilustraba con relatos en las fuentes sobre senadores que cultivaban sus campos, cocinaban sus guisos y araban sus campos, tal y como aparece en M. Curio Dentato, el vencedor de Pirro, en Plutarco. Frente a este cuadro tradicional, hoy se tiende a destacar los nuevos elementos de la realidad económica presentes desde las décadas finales del siglo IV, el crecimiento demográfico y la transformación de la estructura edilicia de Roma, el aumento de la fuerza de trabajo servil, un rápido desarrollo del volumen de intercambios en el interior de la comunidad ciudadana, la aparición de la moneda, entre otros. En realidad, a comienzos del siglo III, se inicia la fase de mayor desarrollo y complejidad de la economía romana, que se puede distinguir claramente de la etapa más arcaica. Se trata de una morfología económica más desarrollada que, no por casualidad, coincide con la consolidación del ordenamiento republicano, con la estabilización social a partir del dominio de la nueva élite dirigente patricio-plebeya y con la expansión romana tanto hacia el norte como hacia el sur. Se han puesto ya las bases del surgimiento de una economía romana definida por Schiavone como un sistema agrario mercantil de base expansionista y esclavista, controlado firmemente por un sector restringido de propietarios cuyos elementos determinados son la tierra, el autoconsumo, los esclavos, la valoración del capital comercial y el expansionismo de rapiña, con la consiguiente explotación forzada de los territorios conquistados. Ciertamente se trata de una realidad dual, pues ese nivel más avanzado coexistirá siempre con una sociedad rural, propiamente de economía natural, con intercambios mínimos a nivel local. Esa coexistencia, ese dualismo, representa el auténtico carácter del modelo romano, según el autor italiano, en vigor ya desde finales del siglo IV en sus primeras manifestaciones. Por otra parte, este desarrollo supone la ruptura de las bases estructurales de la sociedad romana tradicional, organizadas de la reforma de Servio Tulio como una comunidad de pequeños propietarios, ciudadanos, soldados. En relación con este tema, Schiavone, Gaba y otros destacan la importancia del comentario de Fabio Pictor a propósito de cómo los romanos habían conocido por primera vez la riqueza tras la conquista de la Sabina. El fragmento de Fabio Pictor apunta a la interiorización de la idea de riqueza entre los romanos y a la conexión riqueza-guerra. Es probable que sea entonces, a comienzos del siglo III, cuando empiece el auténtico enriquecimiento de la clase dirigente romana y se agudice la diferenciación social en Roma. El factor clave que se deduce del testimonio de Fabio es el crecimiento enorme de los recursos disponibles por la sociedad romana, no tanto por un desarrollo interno de su sistema económico, cuanto por un mecanismo exógeno, esto es, por la guerra. A lo largo de un proceso que se inicia con la toma de Vélez a comienzos del siglo IV y continúa con la conquista de Italia hasta la toma de Tarento, la guerra se revela, en cierto modo, como la mejor actividad productiva. La ecuación guerra victoriosa, conquista territorial y aumento del bienestar social, afirma Schiavone, domina toda la historia del expansionismo romano entre los siglos IV y I. En ese sentido, se ha aludido recientemente al conocido diagrama de Hopkins relativo al funcionamiento de la economía en la República tardía, que se encuentra en su libro Conquistadores y esclavos. Para algunos, ese cuadro explicativo es aplicable, en sus diferentes elementos particulares,
a un proceso que estaba emergiendo ya en el año o hacia el año 300. 9.2.2. La agricultura. La agricultura constituye la principal actividad económica en los primeros siglos republicanos, la que ocupa a una mayoría de la población y la que representa en el terreno ideológico la fuente de riqueza más digna y encomiada. Los romanos, completado el dominio de la península, controlaban alrededor del 20% del total de la superficie agrícola de Italia. Se trataba de una agricultura cerealística combinada con actividad ganadera. Es probable que la vid y el olivo se introdujeran en Italia central procedentes de Sicilia y Magna Grecia en épocas relativamente tempranas. En las fuentes aparecen referencias al vino, desde las supuestas normas dictadas para los sacrificios por el rey Numa, hasta la conocida prohibición de su consumo por parte de las mujeres. En cualquier caso, es probable que las guerras permanentes de romanos y sus vecinos a lo largo del siglo V, con sus efectos devastadores en los campos, dificultaran este tipo de cultivos y la arboricultura. Solo a partir de la segunda mitad del siglo IV, condiciones más favorables en las áreas rurales permitirán el auge de estas plantaciones. Desde el punto de vista de las explotaciones, en el siglo IV se produjo una transformación del modelo de explotación arcaico más cercano al de la polis clásica, con la tierra cultivable alrededor del núcleo central urbanizado donde residían los campesinos. El campo comenzará a poblarse con una serie de nuevas fundaciones, oppida o wiki, en las áreas en torno a las ciudades. Esta colonización del territorio está confirmada arqueológicamente, aunque los hallazgos son todavía escasos. Este proceso muestra una relación directa con las asignaciones individuales de tierra y con la creación de nuevas tribus territoriales que reciben nombres derivados del lugar y no de las antiguas gentes aristocráticas como en la época más antigua. El nuevo sistema en el que el colono reside en su propiedad, fundus, representa en el siglo IV el precedente de la huila rústica que se desarrolla en especial a partir del siglo III. El modelo de la villa aparecería así por evolución gradual de una realidad preexistente en la que, con toda probabilidad, trabajaba ya mano de obra servil. De hecho, el mapa de distribución de la villa catoniana, el área latina y campana, coincide con las áreas de expansión romana en los siglos IV y III en época pre-aníbalica. En relación con las formas de propiedad y acceso a la tierra, las leyes licinias sextias acabaron con el disfrute exclusivo del ager publicus por el patriciado. El acceso de la plebe a la tierra se relaciona directamente con la conquista de Italia, la disponibilidad de nuevos territorios y la fundación de colonias. Las dos formas básicas de explotación eran la propiedad privada individual y la ocupación y posesión de la tierra pública, propiedad del pueblo romano, ager publicus. La primera era la reivindicada tradicionalmente por el movimiento plebeyo, que en el siglo IV recibía lotes de tierra de unas pocas decenas de iugera, como máximo, dedicadas a la caza y la explotación familiar, en el límite de la supervivencia. Esas pequeñas explotaciones se complementaban con el disfrute de tierras comunales para pastos y obtención de leña. El segundo tipo, la ocupación del ager publicus, ager occupatorius, suponía en realidad una posesión perpetua y hereditaria. Este usufructo afectaba extensiones mucho más amplias de terreno, incluso centenares de iugera, dedicadas a la agricultura extensiva y a pastos. Los beneficiarios, primero los patricios y luego los grandes propietarios patricio-plebeyos, correspondían a los sectores pudientes de Roma. Es probable que a finales del siglo IV o en los inicios del siglo III se introdujera una tasa, escriptura, por el pasto del ganado en terrenos públicos, ager publicus scripturanius. Este nuevo impuesto se puede poner en relación, por una parte, con el control de nuevos territorios en Italia central y meridional, utilizados por la ganadería trashumante, y por otra, con el incremento de las necesidades financieras públicas. 9.2.3. Artesanos y manufacturas. También respecto al artesanado y las manufacturas está procediendo a una revisión de la perspectiva tradicional sobre Italia a partir del siglo IV. Todavía falta de una síntesis general renovada de la economía romana, se ha producido un enorme aumento de datos y hallazgos que posibilita una nueva interpretación del problema.
En general, se relativiza la importación de productos de Magna Grecia y se revaloriza la producción de la propia Roma en diferentes ámbitos. Por otra parte, se considera que Roma, ya desde fines del siglo IV, funcionaba como un importante centro de importación-exportación. Contra la imagen generalizada de una Roma paradigma de ciudad de consumo, sin capacidad manufacturera propia, hoy se valora una importante producción autónoma de cerámica, monedas, pequeñas aras, bronces y otros objetos desde alrededor del año 300. Ello incluye cerámica de alta calidad, como los platos decorados del tipo genucilia o la cerámica lacada negra, pócula, con copas decoradas con dedicaciones a divinidades que muestran pequeños sellos. Ciertamente se trata todavía de un artesanado con una producción pequeña, con un grado escaso de estandarización, con frecuencia con una relación directa artesano-cliente, es decir, un mundo ajeno todavía al concepto de productividad, a la producción en serie, a la difusión a larga distancia a clientes desconocidos, fenómenos que aparecerán más tarde en época tardo-republicana. El mundo artesanal se caracterizaba por una extrema atomización, con infinidad de pequeños talleres distantes pocos kilómetros, con producción de difusión local. Es decir, se está muy lejos de los grandes centros manufactureros meridionales como Tarento. Pese a la indudable influencia artística griega, hay también una notable libertad artística local evidente en los vasos de Roma llamado Pócola. Resulta todavía imposible reconstruir el alcance de esta industria y el porcentaje de actividad económica que supone, pero la evidencia permite una visión radicalmente distinta de la tradicional. Respecto a la condición del artesano, el poeta tarentino Leónidas, de principios del siglo III, reivindica su importancia con una crítica explícita al desprecio mostrado por Aristóteles. A juzgar por los datos, en los talleres coincidían libres, libertos y esclavos, que mostraron en general una importante devoción por Hércules, protector de artesanos y comerciantes. El artesanado es un fenómeno urbano con tendencia a concentrarse en la ciudad, en los lugares más céntricos y animados. En Roma, de hecho, la reordenación y embellecimiento del foro en la segunda mitad del siglo IV provocará el desplazamiento de numerosas tiendas y talleres y el nacimiento del primer mercado de Roma fuera estrictamente de esa área. 9.2.4. Los intercambios comerciales. La hipótesis renovadora comporta igualmente una nueva consideración de la actividad comercial romana desde finales del siglo IV. En ese momento Roma era el único lugar del Mediterráneo occidental en el que confluía todo tipo de productos de la península itálica, desde el norte de Etruria hasta Tarento, además de objetos áticos. Su importancia como centro económico y al mismo tiempo como foco dinamizador cultural y social parece innegable. Pero Roma no era solo importadora, también producía y exportaba cerámica. Es el caso del llamado Taller de las Pequeñas Estampillas, cuya área de difusión en el primer tercio del siglo III comprende sobre todo Italia central, pero también Córcega, Sicilia y las zonas de influencia de Marsella y Cartago. En opinión de Morel, alrededor del año 300, Roma era comparable a Cartago en la capacidad de irradiación de su influencia y su comercio. En las fuentes aparecen numerosas referencias a relaciones comerciales tempranas con Etruria, Campania o Sicilia, fundamentalmente vinculadas al aprovisionamiento de grano a la ciudad en épocas de dificultades. Sin embargo, nuevos hallazgos arqueológicos y la revisión de ciertos datos aportados por los autores antiguos permiten una visión más integral. En ese sentido, la actividad del Portus del Tíber frente a la isla tiberina parece muy antigua y relacionada con un comercio marítimo intenso desde finales del siglo IV. En ese contexto, tanto la dedicatoria del templo de Portuno a finales del siglo IV como la transformación del culto de Hércules en el ara máxima del foro boario durante la censura de Apio Claudio remiten al mundo del comercio. También las noticias sobre la remodelación del foro por el censor del 318, C. Menio, aluden a la destacada presencia de cambistas y banqueros. Argentari, en la zona, ligada presuntamente a la importancia de las actividades financieras y comerciales. De hecho, se conoce la existencia de compañías de arrendatarios de contratos públicos, societates publicanorum, en el siglo IV.
Cabe pensar al respecto que las continuas operaciones bélicas durante la conquista de Italia habían creado ya una demanda de suministros militares mediante contratos públicos. La misma actividad del pretor, magistratura creada con las leyes licinias sextias, se dirige de manera creciente a partir del siglo III al ámbito de los intercambios internacionales, los contratos o la actividad de los argentarii. La vitalidad de Roma y su interés en áreas de evidente proyección comercial quedan patentes en la fundación, un año antes de la caída de Tarento, de Pesto y Cosa, en puntos estratégicos de Lucania y Etruria respectivamente. La creciente producción romana y el desarrollo de una agricultura destinada al comercio supralocal se refleja igualmente en la exportación de vino en ánforas del tipo greco-itálico. Esta serie de datos cuestiona radicalmente la idea de una Roma ajena a la actividad comercial y, como afirmaba Polibio, de espaldas al mar hasta la Primera Guerra Púnica. De hecho, la fundación de una colonia latina en las Islas Pontinas en el 313 o el plebiscito Decio del 311, que fijaba la elección popular de 2 comandantes navales, muestran una familiaridad de Roma con el mar mucho mayor que la aceptada tradicionalmente. 9.2.5 La moneda. El uso de moneda acuñada es una práctica griega introducida en la península itálica por las ciudades de Magna Grecia en fecha temprana. En principio, las monedas griegas de Italia circulaban localmente, pero a finales del siglo IV hay indicios de cierta penetración en el interior indígena meridional. Algunas comunidades itálicas de Campania, Apulia y Lucania acuñaron monedas según modelos griegos. En otras zonas, como en Cumas, población de origen griego tomada por gentes oscas a principios del siglo V, se mantuvieron las acuñaciones sin solución de continuidad. Respecto a Roma, Plinio, en su Historia Natural, escrita en el siglo I después de Cristo, recoge una noticia muy antigua de Timeo, según la cual Servio Tulio fue el primero en acuñar haces. De hecho, en época monárquica existía una moneda muy rudimentaria, el aes rude, utilizada fundamentalmente para transacciones con el exterior. Con respecto a la función de la moneda, el primer paso es asignar oficialmente un valor fijo a una pieza de metal. En Roma, el haz de bronce de 1 libra de peso, 327 gramos, es muy anterior a la circulación de moneda propiamente dicha, y en la práctica coexistían a diferentes niveles la economía monetaria y el trueque. 2 leyes del siglo V, ciertamente discutidas, recogían las equivalencias de las multas en dinero y ganado. En cualquier caso, sigue abierto el debate sobre cuándo, cómo y por qué se acuña moneda y se generaliza una economía monetaria en Roma, fenómeno en ningún caso anterior a mediados del siglo IV. Parece probado que las primeras monedas romanas responden a su intervención en Campania y que allí se realizan de manera aislada y esporádica las primeras acuñaciones datables en el siglo IV. Se trata de un pequeño grupo de monedas de bronce con la cabeza de Apolo en el anverso y un toro con cabeza de hombre y la leyenda griega Romaion en el reverso. Los tipos son napolitanos y es probable que fueran acuñadas en relación con el tratado concertado con Nápoles en el año 326, con una circulación limitada a Campania. Tras esas primeras monedas romano-campanas, se produce la primera acuñación de plata por parte de Roma a finales del siglo IV. Son didracmas con la cabeza de Marte en el anverso y una cabeza de caballo con la leyenda romano en el reverso. Realizadas en alguna ceca campana, circulan ampliamente en el sur, aunque no en Roma. Se ha sugerido su relación con algún gasto público importante en la zona, quizá la construcción de la Vía Apia, del 312 al 308. No obstante, para algunos autores resulta improbable una acuñación de este tipo fuera del control directo de Roma, máxime ante la evidencia de la actividad de artistas griegos en las oficinas de Argentarii en Roma. Una segunda acuñación de didracmas de plata romanas presenta como tipo una cabeza de Apolo y un caballo al galope con la leyenda romano. Coinciden estas monedas con una nueva serie de acuñaciones en bronce y también con el uso de lingotes de bronce decorados con diferentes figuras característicos de Italia central. Se discute si las primeras acuñaciones de plata propiamente romanas tienen lugar en la segunda mitad del siglo IV o en las primeras décadas del siglo III durante la Guerra de Pirro.
La relación de estas acuñaciones con la actividad militar y la necesidad de proceder a grandes pagos parece evidente, pero esa condición es aplicable a las dos posibles fechas. Según el testimonio de Plinio en su Historia Natural, los romanos no acuñan plata hasta la derrota de Pirro en Italia. De acuerdo con ese dato, especialistas como Crawford datan la primera acuñación de plata en Roma en el 269, pero la cuestión sigue abierta. Los tipos de estas monedas son la cabeza de Hércules y en el reverso la loba y los gemelos con la leyenda romano. En vísperas de la Primera Guerra Púnica se produce una nueva emisión de didracmas con cabeza con casco de Roma y una victoria con la leyenda romano. Destaca en particular la dimensión simbólica y propagandística de estos tipos. En el terreno estrictamente económico resulta difícil establecer la trascendencia de la acuñación de moneda, pues no tiene una aplicación directa en los intercambios, sino más bien en el terreno financiero y para facilitar grandes pagos. Se trata en última instancia de una decisión política que, en el caso romano y a juzgar por algunos tipos, evidencia una creciente autoconfianza y autorreafirmación. Como operación cultural y de prestigio, la adopción en el último tercio del siglo IV de este mecanismo de origen helénico podría reflejar una voluntad de integración en el mundo helenístico. 9.3. La Constitución romana. 9.3.1. Una estatalidad específica. Desde el punto de vista de las formas estatales, en la sociedad romana arcaica conviven elementos de una realidad estatal innegable con otros que cuestionan el monopolio y la canalización por el Estado de determinadas funciones. Entre los primeros se encuentran el territorio, la ciudadanía, los derechos del ciudadano, el censo, las magistraturas regladas, la soberanía colectiva representada en las asambleas, etc. Entre los segundos se cuentan la patria potestas del pater familias, la clientela, el juramento militar al detentador del imperium, la manumisión. Como dato indicativo, esta última supone una capacidad individual de aumentar el número de ciudadanos. El caso romano representa un modelo específico en el que resulta inaplicable la moderna separación entre Estado, administración y sociedad. En Roma, la existencia de elementos como órdenes o gentes transversales a la representación puramente política se unía a una interconexión muy profunda entre ámbitos como la política, la religión y el derecho. Con frecuencia, a diferencia del Estado moderno occidental, se hace difícil delimitar claramente los diferentes campos. En Roma arcaica es posible seguir una particular evolución de las formas estatales para responder de la manera más adecuada a los conflictos internos y a la satisfacción equilibrada y recíproca de los intereses de los distintos grupos. La evolución es clara desde la división interna por el conflicto entre patricios y plebeyos hasta la unificación política e institucional de la República patricio-plebeya con la homologación de los plebiscitos y el libre acceso a las magistraturas. Otra característica del Estado romano, también alejada, al menos en teoría, de los presupuestos políticos actuales, es que la satisfacción de los distintos intereses en juego se conseguía, en buena medida, a partir de los beneficios y recursos que proporcionaba la guerra de conquista. 9.3.2. Las magistraturas y el cursus honorum, imperium y potestas. En Roma, la importancia de las magistraturas, en particular aquellas con imperium, es fundamental y creciente a lo largo de la República. El magistrado romano no es un mero representante de los ciudadanos, como pudiera suceder en las ciudades griegas, sino un depositario de la fuerza del Estado. El poseedor del imperium, que se suma a su capacidad para tomar los auspicios, se encuentra en una posición muy poderosa respecto al ciudadano, kiwis, y también frente a las asambleas. De hecho, el magistrado no estaba vinculado ni controlado por el pueblo, salvo por el acto primero de la elección. Una serie de elementos distintivos, fasces, la silla curul de marfil, toga especial, constituían los símbolos externos de su poder y subrayaban su preeminencia. Las magistraturas poseían imperium y potestas. El imperium era una capacidad de mando civil y militar de naturaleza sagrada
que se concedía a través de un procedimiento antiquísimo en la Asamblea de las Curias. Solamente pretores, cónsules y el dictador, así como los antiguos tribunos militares con potestad consular, eran detentadores de imperium. El resto de magistrados tenía potestas, un poder más limitado que le otorgaba el pueblo soberano y que abarcaba el ámbito de sus competencias con una relación jerárquica entre unas magistraturas y otras. Las magistraturas romanas eran electivas, es decir, los magistrados eran elegidos por los ciudadanos en distintas asambleas anuales, esto es, el cargo duraba un año, con la excepción del dictador, cuyo mandato se limitaba a 6 meses como máximo, y los censores, elegidos cada 5 años y cuyo mandato duraba 18 meses. Colegiadas, pues todas las magistraturas, salvo la dictadura, formaban colegios de al menos 2 miembros, gratuitas ya que el Estado no financiaba su ejercicio de ninguna manera. El desempeño de las magistraturas constituía una auténtica carrera política que los romanos conocían como el cursus honorum. Esta carrera, relativamente irregular en un primer momento, se fue regulando estableciéndose una serie de normas contra la iteración y simultaneidad de los cargos y un orden jerárquico que quedó fijado a comienzos del siglo II. Los magistrados constituyen una seña de identidad específica del sistema republicano. Heredan las competencias del rey, ahora repartidas para evitar toda concentración excesiva de poder, y dependen para su elección de la voluntad del pueblo reunido en las asambleas. Durante el enfrentamiento patricio-plebeyo, los patricios hubieron de aceptar la creación de unos magistrados exclusivamente plebeyos, los tribunos de la plebe, que consiguieron limitar el poder de los magistrados regulares gracias a su capacidad de veto, interquesio, y el derecho de apelación, ius auxilii. No obstante, las reivindicaciones plebeyas en ningún momento cuestionan el imperium ni el derecho a los auspicia, monopolizados en un primer momento por los patricios. La élite plebeya, por el contrario, exigía el acceso a las magistraturas y el poder sin restricciones ni divisiones. Finalmente, la resolución del conflicto provocó la integración del tribunado y el reforzamiento del entramado institucional patricio-plebeyo. Las competencias de los magistrados superiores eran muy amplias, desde convocar y presidir las asambleas, proponer las leyes, presentar a los candidatos y proclamar los resultados. Desde el punto de vista del imperium, su poder en campaña resultaba prácticamente ilimitado, pero en la ciudad, dentro del recinto sagrado urbano, pomerium, la acción de los tribunos y el derecho de provocatio restringían fuertemente su alcance. En un momento dado, en el siglo IV, las necesidades bélicas impusieron en la práctica un procedimiento para permitir a los magistrados continuar con sus mandos militares. En el caso de guerras que se prolongaban durante varios años, el Estado procedía a la prórroga del mando de los comandantes militares, prorogatio imperii, que les permitía seguir dirigiendo las operaciones en calidad de pro-magistrados, procónsules o pro-pretores. En esta típica solución práctica romana, a las razones de eficacia militar se uniría la presión de los candidatos a las magistraturas superiores interesados en este tipo de prórroga para evitar que quedara bloqueado el acceso a los cargos. A lo largo de los primeros siglos republicanos y en el terreno de las magistraturas, la clase dirigente, pero también la plebe, muestran una enorme capacidad de improvisación y una gran flexibilidad. Así, en función de las necesidades prácticas, de los enfrentamientos políticos y de la progresiva complejidad del Estado, se crean nuevos cargos o se aumenta el número de los ya existentes. Solamente permanece invariable el número de cónsules, 2 durante toda la República, que representan la culminación del cursus. Tras una serie de magistraturas menores, cuyo número aumenta progresivamente, la cuestura es el primer escalón en la carrera de los honores. 2 al comienzo, hasta 20 en el siglo I, administran el tesoro público y guardan el archivo del Estado. Los ediles, 2 plebeyos y 2 patricios, son responsables de las calles, edificios y mercados, así como de la organización de los juegos públicos. Los 10 tribunos de la plebe mantienen cierto carácter de defensores de la plebe, pero ahora integrados en el Estado patricio-plebeyo. El pretor nace, quizá, vinculado a la responsabilidad de la ciudad, pero sobre todo a la administración de justicia ciudadana e itálica. Su número aumentará más tarde en función de la expansión mediterránea
y de la necesidad de gobernar los nuevos territorios extraitálicos. Los dos cónsules ostentaban la máxima capacidad ejecutiva del Estado y el mando de las legiones. Eran magistrados epónimos, esto es, daban el nombre al año de su cargo. Los dos censores eran los responsables de la elaboración del censo y desde finales del siglo IV de la confección de la lista de senadores, además de supervisar la moralidad y controlar las finanzas públicas. Finalmente, la dictadura era una magistratura extraordinaria a la que se recurría en situaciones de emergencia interna o exterior, cuyo imperium se imponía a todas las restantes magistraturas, pero solo durante un plazo máximo de 6 meses. 9.3.3 El Senado, una nueva centralidad política. La época de las guerras de conquista en Italia es cuando toma forma la República Romana, mejor conocida históricamente. El elemento clave de la transformación del Estado es el papel central que adquiere el Senado en la res pública y el papel hegemónico de la nobilitas como grupo dirigente en el Senado y en el Estado. Según el testimonio de Polibio, contenido en su famoso libro sexto, el Senado de su tiempo controlaba las finanzas, los asuntos militares, la política exterior, la ley y el orden, y también la religión pública. En consecuencia, pocos asuntos de relevancia pública quedaban fuera de su ámbito. Es posible, sin embargo, que el Senado de época arcaica fuera diferente. Según la tesis de Cornell, se trataba de una institución sin autoridad formal, con una composición mal definida y con carácter puramente asesor de los magistrados, cuyos miembros eran designados por los magistrados en activo. En su opinión, es probable que los magistrados recurrieran regularmente a los ex magistrados como asesores y, asimismo, cabe pensar que el uso establecido fuera el de mantener el consejo de sus antecesores. En la práctica, ello supondría que la condición de senador fuera vitalicia. Independientemente de la reconstrucción anterior, existe un acuerdo generalizado en el que la Lex Ovinia marca un punto de inflexión en la historia del Senado. Este plebiscito establecía que la elaboración de la lista de senadores, lectio senatus, pasaba a ser responsabilidad de los censores. La fecha concreta de la ley es incierta y se sitúa en distintos momentos del último tercio del siglo IV. En cualquier caso, se debe relacionar con otra serie de leyes, genucias, publilias, etc., fundamentales para la reordenación del Estado romano, una vez garantizado el acceso de los plebeyos al consulado y a la censura. La ley Ovinia encaja perfectamente en el proceso de conformación de la nueva clase dirigente, asegurando la estabilidad de los ex magistrados en un órgano permanente y garantizando la continuidad de su protagonismo en la dirección del Estado. No se conoce con precisión cómo procedían los censores, pues el texto de Festo que alude a la ley es muy genérico. Los censores debían elegir a los mejores de cada ordo, pero sin especificar los criterios para seleccionar a esos mejores, ni tampoco cuáles eran los ordines afectados. Es posible que en situaciones de excepción, como en la Lectio Senatus, tras el desastre de Canas, la ley se interpretara en el sentido más amplio, relativo a toda la sociedad. También la lista senatorial, elaborada en el 312 por el censor Apio Claudio, avala una interpretación abierta, pues incluyó a hijos de libertos, presumiblemente pudientes y bien establecidos. Sin embargo, no parece que fuera ese el procedimiento habitual, más orientado a incluir a los magistrados curules en primer lugar y después, en su caso, a los restantes magistrados. La posible arbitrariedad de los censores quedaba limitada en la práctica por el necesario consenso entre ambos para tomar cualquier medida, por la cohesión de la clase dirigente en torno a unos valores compartidos y por el alcance de una posible exclusión, que debía ser justificada por los magistrados. Tampoco se conoce con exactitud el número de senadores en época arcaica. La cifra tradicional de 300, establecida ya en época monárquica y que se mantendría hasta las reformas silanas del siglo I, no parece demasiado convincente a algunos estudiosos. A partir de cálculos sobre la proporción de magistrados y ex magistrados, se considera verosímil que en el siglo IV el número de senadores fuera inferior a 300.
El plebiscito ovinio resultó fundamental para superar el anterior partidismo senatorial patricio y transformar este órgano en el portavoz colectivo de la nueva nobilitas. Probablemente la situación creada tras las guerras latinas, con los nuevos retos políticos y militares que se planteaban a Roma, exigió una actitud más cohesionada y unificada de los grupos dirigentes. Como consecuencia de ello, también el Senado, como órgano de representación colectiva de la nueva clase dirigente, se vio reforzado. Se trata de un efecto de retroalimentación, pues el Senado, como escenario para el nuevo consenso, es a su vez reflejo de ese consenso nuevo. Frente al espacio de competencia de la lucha por las magistraturas, el Senado era el espacio de la solidaridad del grupo. Por otra parte, frente a la anualidad de las magistraturas, el Senado representaba la permanencia, la estabilidad y la continuidad. El resultado fue la reafirmación de la autoritas senatorial. De hecho, allí se concentraban y condensaban las competencias y experiencias políticas, militares y administrativas de la élite, frente al enorme poder autónomo del imperium e incluso frente a un presunto equilibrio entre magistrados superiores y Senado, es este último quien adquiere un creciente protagonismo político. La Lex Ovinia favoreció una mayor independencia senatorial que Mommsen caracterizó como la emancipación del Senado del poder de los magistrados. A partir de ese momento, la centralidad del Senado en la vida política y constitucional romanas fue incuestionable. 9.3.4 Las asambleas. Las asambleas, en términos de Polibio, representan el elemento democrático de la Constitución romana. Es cierto que en las asambleas se reúne el pueblo romano, populus romanus, para tomar decisiones de capital importancia, para aprobar leyes, elegir magistrados o resolver una apelación frente a una sentencia capital. En las 12 tablas ya se reconocía que cualquier decisión firme del pueblo tuviera valor de ius. Sin embargo, la escasa autonomía de estos órganos, los complejos procedimientos de voto y su dependencia permanente de un magistrado relativizan, en parte, su alcance democrático. En Roma existían varios tipos de asambleas: los comicios centuriados, comitia centuriata, los comicios por tribus, comitia tributa, la asamblea de las curias, comitia curiata, la asamblea de la plebe, concilium plebis, y las contiones. En los comicios centuriados se reunía el pueblo romano, dividido en centurias y clases censitarias, y el procedimiento de voto privilegiaba a los sectores más ricos. Se trata de la antigua reunión del pueblo en armas, fuera del pomerium, en el campo de Marte, donde eran elegidos los magistrados con imperium y se votaban las declaraciones de guerra y paz. De origen monárquico, ligado a las reformas servianas, su papel se revalorizaría en una época de guerras continuas. Los comicios por tribus agrupan también al conjunto del pueblo, encuadrado en las tribus urbanas y rústicas, que eran al mismo tiempo la unidad de voto. Allí se elegía a los magistrados sin imperium. Una vez alcanzada la igualdad legal patricio-plebeya y la homologación legal de los plebiscitos, definitivamente establecida por la Ley Hortensia del 287, esta asamblea tiende a integrarse con la antigua asamblea plebeya. La asamblea de la plebe, también organizada por tribus, era el órgano colectivo del movimiento plebeyo, cuyas decisiones, plebiscita, obligaban en principio tan solo al grupo plebeyo. En la República patricio-plebeya y presididas por los tribunos, se convirtieron pronto en el órgano legislativo por excelencia. Los comicios curiados, muy antiguos, probablemente ya habían caído en desuso a finales del siglo IV, y para aprobar la Lex Curiata de Imperio, 30 lictores representaban a las primitivas 30 curias. Finalmente, las contiones eran reuniones oficiales del pueblo romano, sin poder ejecutivo, en las que, bajo la presidencia de un magistrado, se podían presentar y discutir los proyectos de ley, así como los programas y candidatos electorales. Desde el punto de vista del funcionamiento general del sistema político, el movimiento plebeyo del siglo V y su característica interacción tribunos concilia plebis fue fundamental para destacar la importancia de las asambleas y las decisiones colectivas.
Las aspiraciones de la élite plebeya también revalorizaron el papel de las asambleas, pues los plebeyos ambiciosos necesitaban el apoyo más amplio posible en los comicios centuriados para acceder a las magistraturas superiores. La competencia electoral y, en consecuencia, la mediación popular se convertía así en un factor cada vez más central en la vida política romana. Por otra parte, la capacidad legislativa de las asambleas también contribuyó a centrar el protagonismo de los órganos colectivos en Roma. Aunque se discute el alcance de las leyes en la progresiva conformación institucional de la res pública, es innegable que importantes decisiones, entre comillas, constitucionales, se canalizan en Roma a través de leyes. Autores antiguos como Cicerón y Salustio reconocían que la lex era el distintivo principal de la libera res publica, como expresión del pueblo que iguala a todos los ciudadanos. Desde los inicios de la República tuvo lugar gran número de propuestas legislativas y es probable que fueran bastante más de las transmitidas por las fuentes. Estas leyes, que afectaban a todos los temas posibles, fundamentalmente en el campo del derecho público, representan en cierto modo la historia constitucional de la República. Una mera enunciación de los contenidos ofrece la siguiente relación: leyes sobre la guerra y la paz, sobre los propios mecanismos legislativos, sobre las garantías constitucionales del ciudadano, sobre las magistraturas, leyes agrarias, sobre fundación de colonias, sobre las deudas, leyes sobre el triunfo. Este abanico tan amplio de materias presupone una participación popular notable, con conocimiento de causa sobre los problemas más importantes del Estado. Frente a esta aparente capacidad de las asambleas en Roma, es preciso plantear algunos factores que matizan su alcance. Por una parte, la evolución histórica muestra, durante el siglo V, un gobierno del Estado basado en las iniciativas de los magistrados apoyados en las asambleas populares. Sin embargo, la expansión territorial a partir del siglo IV supuso un creciente protagonismo y autonomía del Senado en detrimento de las asambleas. Resulta significativa al respecto la escasez de leyes sobre el propio Senado, indicativa de su poder, que no consentía una ordenación exterior. Por otra parte, en relación con su propio funcionamiento, las asambleas siempre estaban dirigidas por un magistrado, cónsules o tribunos, según el tipo de reunión, sin capacidad de autoconvocatoria y sin libertad de palabra. Se limitaban a aprobar o rechazar, sin posible discusión, salvo en las contiones previas, las propuestas o candidatos que introducía el magistrado presidente. En ese sentido, las asambleas romanas no fueron nunca un órgano independiente, expresión de la voluntad popular, sino una instancia más en el ordenamiento aristocrático. Cuando en un momento posterior se busca una mayor participación popular y una colaboración más directa magistrado-pueblo, como en el tribunado de Tiberio Graco a finales del siglo II, se producirá una auténtica convulsión política. 9.3.5 El ejército. El ejército constituye un elemento fundamental del Estado republicano arcaico, directamente imbrincado en su entramado político y sin el que no se extiende la expansión romana. El servicio militar es uno de los derechos cívicos de todo ciudadano con recursos y, por otra parte, la élite política desempeña igualmente el mando militar sin solución de continuidad. Las bases del ejército romano republicano se encuentran en la reforma centuriana serviana, en particular en cuanto a la creación de un ejército ciudadano homogéneo, superando los criterios gentilicios e integrando a la plebe con recursos en plano de igualdad. La población quedaba dividida, a grandes rasgos, en dos grandes grupos: los ciudadanos con recursos, classis, y los infraclassem, sin recursos económicos. Progresivamente, nuevas subdivisiones del cuerpo ciudadano conformaron las 5 clases históricas con distintas obligaciones militares y los proletarii o capite censi, exentos del servicio militar. El ejército romano republicano, por tanto, era un ejército ciudadano, no profesional, con una organización muy precisa y fuertemente disciplinada. Polibio, en su libro Sexto, y Livio, en el excurso sobre Alejandro contenido en su 9º libro, proporcionan mucha información sobre este tema. El antiguo ejército plítico estaba formado por 2 legiones en época republicana al mando de cada uno de los cónsules,
con unos 4.000 soldados cada una, organizados en 60 centurias y sendos escuadrones de caballería. Sin embargo, las necesidades militares pronto obligaron a levas más amplias y en el siglo IV ya hay noticias sobre el reclutamiento de 4 legiones. De hecho, un plebiscito del 311 que fijaba la elección popular de los tribunos militares, es decir, de los oficiales, aludía de forma explícita a 4 legiones. A estas unidades ciudadanas se sumaban los contingentes aportados por latinos e itálicos. La falange legionaria o plítica, compacta y cerrada, fue sustituida en el siglo IV por el ordenamiento manipular. La legión se dividía en manípulos, pequeñas unidades de 2 centurias que aumentaban la agilidad y rapidez de movimientos de las tropas. Livio, en el contexto de las guerras samnitas y de las dificultades romanas, da cuenta de estos cambios que afectaron también al armamento. Los mandos militares fueron, durante toda la historia republicana, los magistrados con imperium, fundamentalmente los cónsules, pero también el dictador y, en un momento dado, los tribunos militares con potestad consular. La dirección política y militar del Estado coincidía, por tanto, en las mismas manos. Los comandantes tenían a sus órdenes a los oficiales superiores, los tribunos militares, 6 por legión, y a los centuriones, elementos clave de las legiones al mando de las centurias. La evolución de las guerras y las crecientes necesidades militares romanas obligaron a diferentes reformas que configuraron un tipo de ejército notablemente distinto del de los primeros tiempos republicanos. El punto de partida era un ejército estacional que se licenciaba al llegar el invierno, cuando no se combatía, y estaba formado exclusivamente por los ciudadanos con recursos, reclutados a partir de las centurias y con mandos anuales. A finales del siglo V se introduce la soldada, stipendium, y en relación con la Guerra de Velles, las fuentes hablan del establecimiento de campamentos de invierno, hibernácula, para no levantar el sitio de la ciudad. Durante la Guerra de Pirro se procede al reclutamiento de los capitecensi en un momento de necesidad urgente de tropas tras las primeras derrotas romanas. La medida posibilitaba un mayor reparto de las cargas militares entre todas las clases y revalorizaba a las clases más bajas que, desde entonces, participarán en la motivación de las conquistas y en las expectativas de los resultados. Poco más tarde, quizá en época anibálica, se procederá al reclutamiento basado en las tribus territoriales. Tras el aumento del cuerpo cívico en la época de la expansión, se facilitaba así un mejor reparto de las cargas militares, antes más centradas en las primeras clases censitarias, y un mejor aprovechamiento de los recursos humanos disponibles. En la segunda mitad del siglo IV se procede por vez primera a la prórroga del mando de un comandante romano. La medida obedece a criterios de eficacia militar ante la nueva realidad de guerras prolongadas durante varios años, a fin de aprovechar la experiencia de los jefes militares veteranos y evitar los inconvenientes del cambio anual del mando. También a esa época corresponden las primeras noticias sobre efectivos navales en Roma, en principio muy limitados y subordinados al ejército terrestre. Un aspecto que parece cobrar una creciente importancia, con repercusiones sociales y políticas indudable, es el relativo al botín. Desde épocas muy tempranas aparecen noticias en las fuentes sobre las promesas de botín realizadas por los jefes militares a sus soldados, sobre las expectativas de los beneficios previstos en las guerras o incluso sobre los enfrentamientos entre legionarios y sus generales en torno al reparto del botín. Este elemento resulta fundamental para la aceptación de las guerras por parte de la plebe y ayuda a explicar la centralidad del ejército y la guerra en la sociedad romana. 9.4. La religión romana arcaica. El estudio de la religión romana es difícilmente separable de su contexto social y político, pues en Roma, religión, política y sociedad estaban unidas de forma tan estrecha que su consideración por separado resulta imposible. Una premisa básica de la religión romana es que se fundamentaba en una actividad ritual común y no tanto sobre una creencia común. Se trata de una religión social y de actos culturales que no tienen nada que ver con la fe individual.
Se supone que el Estado era el mediador natural entre los dioses y la kiwitas y que todo ciudadano aceptaba las divinidades de su comunidad y los rituales establecidos. Las acciones humanas públicas se legitimaban mediante la consulta formal a los dioses y tenían lugar en un espacio previamente definido de forma ritual por los augures. Un ritualismo religioso y muy preciso regía esta interrelación entre hombres y dioses. Si bien una importante parte de las formas y usos religiosos se fijan ya en época monárquica, la religión romana evoluciona en paralelo a las transformaciones del Estado. Estos cambios afectan a la redistribución de las antiguas competencias regias, al final del monopolio patricio en el ámbito religioso, a la introducción de nuevos cultos y al estatuto religioso político de los distintos sacerdocios. El final de la República arcaica asiste a la consideración de la religión como otra esfera del poder de la nobilitas patricio-plebeya. En relación con divinidades y cultos, es notable el gran número de dioses en el panteón romano, con funciones complejas muchos de ellos. Desde época muy temprana destaca Júpiter Capitolino y su monumental templo en Roma. A él se añaden Marte y Quirino, Hércules, Diana, la tríada plebeya, Ceres, Liber y Libera o Apolo, entre otros. Mediante la evocatio, los romanos podían atraer a los dioses de los enemigos, como sucede con Juno Regina de Belles, instalado en el Aventino después de la toma de la ciudad etrusca. Desde finales del siglo IV se integran en Roma cierto número de dioses griegos, como Esculapio, quizá a partir de las relaciones con las ciudades magnogriegas. También a esa época corresponde la introducción de cultos a la victoria basados en modelos helenísticos. La estrecha relación entre guerra y religión a partir de mediados del siglo IV se refleja en una serie de cultos de connotaciones militares: Victoria, Júpiter victorioso, Bellona victoriosa y Hércules invicto. A la actividad cultural regular hay que sumar los rituales especiales dirigidos a conjurar determinadas catástrofes, prodigios o sucesos extraordinarios que alteraban la vida de la comunidad y exigían ceremonias específicas de expiación. En general se consultaban libros antiguos y unos sacerdotes especiales, dum viri sacris facundis, realizaban los rituales prescritos. Por ejemplo, en varias ocasiones, durante la República arcaica, se realizaron banquetes rituales para aplacar a los dioses, lectisternia. En Roma arcaica existían, desde época monárquica, diferentes colegios sacerdotales. Se trata de los pontífices, que incluye además a los 3 flámines mayores y a las vestales, los augures y los decemviros para los sacrificios. Los pontífices, con el Pontifex Maximus a la cabeza, eran los expertos en los asuntos sagrados y asesoraban al Senado y al pueblo. Los augures eran los responsables de la toma de los auspicios, imprescindibles ante cualquier acción pública de mínima importancia. Los decemviros para los sacrificios consultaban los libros sibilinos. Las vestales eran las responsables del mantenimiento del fuego sagrado, vital para la ciudad. A esos colegios hay que sumar los feciales, responsables de transmitir y gestionar las declaraciones de guerra, y los arúspices, expertos en adivinación de origen etrusco. Desde el punto de vista político, es cierto que el Estado no puede funcionar sin los diferentes colegios. Sin embargo, estrictamente hablando, los sacerdotes no tenían poder político alguno y dependían del poder ejecutivo de los magistrados. En última instancia, estos sacerdotes son los mismos aristócratas que podían compatibilizar, salvo algún caso especial como el Rex Sacrorum, las funciones políticas y religiosas. A partir de finales del siglo IV, se produce una serie de cambios que conforman la esfera religiosa del Estado patricio-plebeyo. Con el plebiscito Ogulnio del año 300, los plebeyos son aceptados en los colegios de pontífices y augures y desaparece el antiguo monopolio patricio en este campo. Aumenta el número de miembros de los distintos colegios. Se introducen ciertos procedimientos electorales para el acceso a los colegios y se refuerza el control institucional. Frente a un presunto mayor aislamiento de lo religioso en tiempos anteriores, ahora se impone la tendencia al sacerdote político.
Definitivamente la religión se constituye como otra esfera del poder de la nobilitas. 9.5. El derecho. El derecho junto a la religión son dos expresiones fundamentales de las formas mentales de la comunidad romana. No por casualidad los escasos testimonios de escritura arcaica hasta el siglo IV guardan relación con uno u otro ámbito. En Roma, en los primeros tiempos, el conocimiento del derecho, ius, estaba en manos del Colegio de los Pontífices, uno de los colegios sacerdotales más importantes de la religión romana. Las normas y pautas de comportamiento de la comunidad estaban reguladas desde una doble dimensión jurídico-religiosa expresada en las nociones de fas, lo justo y legal, y acorde con la divinidad, y nefas, su contrario. Los pontífices eran depositarios e intérpretes de una serie de conocimientos vitales para la ciudad: el calendario, el control del tiempo con fines sociales y políticos, las fórmulas para las invocaciones rituales a los dioses, quizá incluso de la propia escritura. También les correspondía a ellos registrar los acontecimientos más importantes de la ciudad. En época monárquica se producía una división de funciones entre el rey y los pontífices. Tras la expulsión del último rey, los pontífices mantuvieron sus competencias en el nuevo régimen republicano. Sin embargo, visto en perspectiva histórica, a partir de ese momento la tendencia dominante apunta a una expansión del derecho en su vertiente laica y pública a costa del saber mágico religioso más antiguo. La progresiva independencia del ius corre en paralelo a la evolución política de la ciudad, primero en relación con el conflicto entre patricios y plebeyos y más tarde con la afirmación del nuevo estado patricio-plebeyo. El saber de los pontífices era rígido, formulario, sujeto a unos rituales fijos y a un formalismo exacerbado, sometido al control de un grupo reducido y exclusivo. Es un saber casuístico, en función de consultas y preguntas sobre hechos concretos que los pontífices memorizan a través de elementos formulares y que produce una acumulación de conocimientos y experiencias basadas en la repetición y el control de la palabra. El secreto y la opacidad de sus conocimientos caracteriza a los pontífices. El primer ataque de identidad contra ese derecho patrimonializado por los patricios a través de los pontífices se produce en la promulgación de las 12 tablas. La exigencia de una legislación escrita se entiende frente a la arbitrariedad de unas normas con autoridad de leyes contenidas en los libros de los pontífices y desconocidas por la mayoría de la población. El principio contenido en las 12 tablas, según el cual todo lo deliberado por la comunidad era ius, chocaba directamente contra los intereses de los pontífices. Todavía a comienzos del siglo IV, Livio da cuenta del intento de evitar la difusión de ciertas normas de las 12 tablas. Otro punto de inflexión tuvo lugar a finales del siglo IV, cuando el edil G.N. Flavio hizo pública una relación de las fórmulas judiciales, legis actiones, y también el calendario de los 10 fasti, es decir, hábiles para los asuntos legales. Entonces también, como otro paso más en la laicización del derecho, aparece el primer texto jurídico propiamente dicho, De Usurpationibus de Apio Claudio, que no se ha conservado. Probablemente contenido en la colección de fórmulas procesales procedentes de los repertorios pontificiales. En términos generales, este proceso histórico presupone una progresiva regulación laica del ius. En el ámbito jurídico, numerosos actos delictivos, antes considerados como violaciones sagradas, se reinterpretan como agresiones a la comunidad ciudadana. Otras transgresiones en el terreno del comportamiento individual y de la moral caerán en el ámbito de la actividad sensorial. En general, delitos y penas se remiten a un terreno judicial público. La creación de la pretura, por ejemplo, supone la intervención de un magistrado en el ámbito de los litigios privados, con la progresiva acumulación de experiencia jurisprudencial en los sucesivos edictos pretorios. El conocimiento del derecho era una de las funciones directamente ligadas al ejercicio del poder en la ciudad. En Roma, la aprobación del plebiscito o gulnio en el año 300 abría el colegio pontificial a los plebeyos y consolidaba la alianza patricio-plebeya. En el horizonte de una definitiva transformación laica del derecho, el saber jurídico se correspondía con la hegemonía de las grandes familias.
El final del proceso vendrá dado por el paso del sacerdote especialista del derecho al noble especialista, como una función más de la nueva nobilitas patricio plebeya. Esta evolución, apuntada desde el siglo III, cristalizará en la centuria siguiente. 9.6. Las transformaciones de la res pública. 9.6.1. Un sistema aristocrático integrado. En el siglo IV, el modelo de dirección política del Estado romano parecía ligado a unos líderes carismáticos que ocupaban repetidamente las magistraturas superiores con el apoyo de las asambleas populares. La iteración de los cargos era un fenómeno frecuente y una reducida serie de individuos cubría todo el cursus honorum, incluidas las figuras de dictator o magister equitum. La lista incluye a los patricios C. Sulpicio Petico, L. Papirio Cursor, M. Valerio Cuervo y Q. Fabio Máximo Ruliano, y entre los plebeyos a M. Popilio Lenate, C. Marcio Rutilo, Q. Publilio Filón y P. Decio Mus. Este sistema plebiscitario, según definición de Cornell, comienza a debilitarse en la época de las guerras samnitas. Los plebiscitos genucios del 342 pueden interpretarse como un primer signo de reacción aristocrática colectiva. Se limita la iteración de las magistraturas y no se permite el desempeño de más de una magistratura al mismo tiempo, ni el ejercicio de la misma una segunda vez antes de 10 años. Si bien las necesidades militares favorecen en parte la continuidad del modelo durante un tiempo, este parece superado tras la Tercera Guerra Samnita. En el nuevo sistema se garantizaba que los honores, en particular el consulado, fueran disfrutados por una élite más amplia y se evitaba la aparición de líderes excesivamente sobresalientes y carismáticos. El acceso al consulado de más individuos y en menos ocasiones favorecía que el ejercicio regular y real del poder se vinculara más al Senado como cuerpo, donde el gobierno se ejercía de forma colectiva por sus miembros permanentes. Realmente el proceso de expansión, conquista y organización del territorio en Italia se realizó bajo la dirección del Senado. La práctica desaparición de la dictadura como magistratura regular, tan frecuente en el siglo IV, así como el control senatorial del mecanismo de la prorogatio, son otro elemento de esta transformación del ejercicio del poder. Parece lógica la progresiva importancia del único órgano estable y permanente de un Estado cada vez más complejo. Correspondería también a este momento una reordenación de la administración del Estado con la creación de una serie de prefecturas y magistraturas menores específicas. Los motivos serían la conciencia de la creciente complejidad estatal y la necesidad de racionalizar su gestión. Desde comienzos del siglo III, este conjunto de tendencias favorece la consolidación de un régimen hegemonizado por la nueva élite patricio-plebeya. El nuevo Estado presenta unas características nuevas que lo alejan definitivamente del mundo más arcaico del siglo V. En su importante estudio sobre la formación de la nobilitas, Holzkamp apunta cómo el dominio de este grupo supone una dinámica permanente de competición, elección y autodefinición. En ese sentido, esa competencia interna y la participación del populus están mutuamente interrelacionadas. Sin embargo, las limitaciones que presentan los procedimientos de votación, tanto en los comicios por tribus como en los centuriados, limitan la dimensión democrática de este elemento popular. Por otra parte, esta participación viene mediatizada por un cambio en el antiguo sistema clientelar, de la forma arcaica de la clientela, fuertemente individual y personal, ligada con frecuencia a la prestación de trabajo, se pasa a una politización de la clientela. La relación patrono, ahora patricio y plebeyo, cliente, se va a expresar de forma preferente en el foro, en la política, en las elecciones. Para el nobilis, la reciprocidad de dicha relación supone ofrecer servicios, experiencias, capacidades de mando, liderazgo, conocimiento, habilidad, incluso tradición y recibir aceptación, obediencia, honores y todo lo que implica la autoridad político-moral, autoritas, y el prestigio acumulado, dignitas. En el terreno ideológico, la nobilitas acierta a presentar todos sus logros como los de la res pública en su conjunto, encubriendo así sus intereses. En este cuadro,
resulta capital la guerra como escenario de la actuación unificada de líderes y pueblo y como fuente de beneficios para distribuir a toda la comunidad. En conjunto, un sistema perfectamente integrado que anuncia el régimen oligárquico de los siglos posteriores. 9.6.2 Los valores de la nueva sociedad. Los dos testimonios más antiguos sobre los nuevos valores de la nobilitas romana, aunque algo posteriores al período que he estudiado, pueden aplicarse con toda verosimilitud al estado patricio plebeyo en construcción desde mediados del siglo IV. Se trata del elogio fúnebre de Q. Cecilio Metelo, que dedicó en el 221 a su padre Lucio Cecilio Metelo, cónsul en varias ocasiones, dictador y pontifex maximus, y por otra parte, la inscripción fúnebre del sepulcro de L. Cornelio Escipión Barbado, cónsul en el año 298, censor quizá en el 280. De Lucio Metelo, su hijo dice que fue un gran soldado y gran general, triunfator sobre los cartagineses, un hombre ilustre, senador eminente con los más altos cargos, inteligente, gran orador, que había adquirido un gran patrimonio de modo digno y que había dejado muchos hijos. De Cornelio Escipión se destaca también su presencia física, quizá como una resonancia del kalos kai agatos griego. En conjunto, se refleja en ambos casos no ya solo un currículum individual, sino un ideal de vida más general, presumiblemente el de los nóbiles. Como es lógico, la capacidad política, indisolublemente unida a la militar, es prioritaria. El desempeño de los cargos es la seña de identidad de la clase dirigente y conforma una ideología de servicio permanente a la res pública. Es interesante la referencia al patrimonio, que podría subrayar no tanto el elogio de la riqueza en sí, cuanto los medios honorables, agricultura, botín, para adquirirla y acrecentarla. Los relatos edificantes a propósito de la austeridad de la sociedad y sus líderes son elaboraciones posteriores y, por el contrario, la mención sobre Lucio Metelo parece acorde con las nuevas posibilidades abiertas a los romanos a partir de finales del siglo IV. Por el contrario, se criticaban el despilfarro y la ostentación, y así, en el 275, el censor Fabricio expulsó del Senado a Cornelio Rufino por poseer copas de plata de excesivo valor. Otra noción central en la ideología romana es la de la libertad, libertas, unida desde un primer momento a la experiencia republicana como directamente opuesta a la tiranía. Se trata de una libertas aristocrática, vinculada al ejercicio de los derechos cívicos y al buen funcionamiento del Estado. En el discurso que Livio pone en boca de Apio Claudio durante el asedio de Velles, el líder patricio increpa a los tribunos de la plebe y ofrece una formulación verosímil de la libertas, asimilable a la de la nobilitas posterior. Esta se identifica con el respeto al Senado, a las magistraturas, a las leyes, al mos maiorum, a las instituciones de los antepasados y a la disciplina militar. Pero quizá los valores más extendidos en el conjunto de la sociedad romana, clase dirigente y pueblo, sean los vinculados a la guerra. Se incluyen aquí tanto la consideración de la guerra como mecanismo de relación natural entre los pueblos y económicamente rentable, como la aceptación de la crueldad y brutalidad con los enemigos o la noción de guerra justa, bellum justum, aplicada a toda iniciativa bélica romana. La ideología de la victoria, reflejada en nuevos cultos en la ciudad, es otro aspecto de esta auténtica sociedad guerrera, como la definen Harris y Hopkins. Finalmente, una idea recurrente, tanto en la época más antigua de la agitación plebeya, como luego en la afirmación del liderazgo patricio plebeyo, es la de concordia, cuya proyección interna, con templos y culto incluidos, servirá de contrapunto para facilitar la dominación de los pueblos externos. 9.6.3 La autorrepresentación de la nueva meritocracia. Hacia finales del siglo IV comienza a aparecer por primera vez la autoglorificación de la clase dirigente romana a través de distintos monumenta, como estatuas o pinturas.
Este fenómeno se puede relacionar con la reafirmación político-ideológica de la nueva clase dirigente y la propaganda de una serie de valores que contribuyen a la homogeneización de dicho grupo. El elemento nuevo es la publicidad, la nueva relación que se establece entre los ámbitos privado y público, evidente en la pretensión de la nueva élite de exhibir públicamente sus logros y realizaciones. En esta representación, como es lógico, desempeña un papel clave la audiencia, el público. Por una parte, porque todas esas realizaciones se identifican con el destino del pueblo romano y que se han llevado a cabo supuestamente a mayor gloria de Roma. Por otra, porque este mecanismo se integra en la competencia en el seno de la nobilitas, donde cada nobilis necesita hacer propaganda de su currículum y después rentabilizar como apoyo político la admiración que haya podido despertar. Solo mediante las victorias electorales que dan acceso al ejercicio de los cargos y a las responsabilidades militares se puede seguir formando parte de la élite. En cierta manera, esa referencia obligada al pueblo deriva del protagonismo popular en las elecciones. A partir de ahí resulta evidente la necesidad de esa permanente vida política pública en el foro y en otros espacios como escenarios de la continua justificación y legitimación de estos individuos en nombre de la res pública. Las mismas ceremonias funerarias de los miembros de la nobilitas, en principio organizadas en el ámbito familiar, son impensables sin el foro y el correspondiente público. Una de las primeras iniciativas en este terreno es la erección en el foro de las estatuas ecuestres de los cónsules del 338, vencedores de los latinos. Posteriormente se levantarán otras estatuas, como el primer autorretrato de un triunfator en el 293. Antes, Apio Claudio había puesto su nombre en las obras públicas llevadas a cabo durante su censura. En el 272 se fecha la primera representación pictórica conocida de un triunfo, el de L. Papirio Cursor. De particular interés es la noticia que transmite Varrón a propósito del templo de Tellus, presumiblemente erigido por el cónsul P. Sempronio Sofo, tras su victoria sobre los Picentes. Había un mapa de Italia pintado en un muro, interpretable como un monumentum a su gloria, por haber llevado a cabo, supuestamente, el control definitivo de toda Italia. Es también a finales del siglo IV e inicios del III cuando se fijan las normas, indumentaria y símbolos del triunfo. El desfile triunfal se plantea como una ceremonia ritual compleja y elaborada de exhibición de hazañas individuales. A su vez, la demostración de la gloria y la virtus del comandante y su imperium representan una glorificación colectiva del pueblo romano y de las virtudes que les llevan a la victoria. En ese contexto se colocan diversas manifestaciones que proyectan la imagen de los triunfatores en las propias ceremonias triunfales, en estatuas y pinturas. En esas expresiones se pueden incluir las tabulae triunfales, exhibidas en la procesión triunfal y que recogían las gestas de los generales, diversas noticias en la fuente sobre pinturas murales de tema similar en varios templos, o la estatua diademada de Apio Claudio Druso en la Vía Apia, presumiblemente con los símbolos del triunfo. El siguiente paso en esta dirección verá, 2 generaciones más tarde, el surgimiento de la historiografía. La crónica pontificial, como recurso tradicional para la fijación del pasado, resultaba insuficiente para la glorificación de la nueva élite. La labor historiográfica cumplirá una función de reafirmación de la identidad colectiva del pueblo romano que, en el fondo, se basa en la celebración de su clase dirigente. La memoria pública, ha destacado Timpe, se conforma como la res gestae de la nobilitas. 9.7. El urbanismo, la cultura y las manifestaciones artísticas. 9.7.1. La nueva imagen de la ciudad. El crecimiento de las ciudades del siglo IV influye en una cierta remodelación del espacio público, pues hasta entonces no había habido en Roma una intervención urbanística más o menos sistemática. Frente a la noticia de Livio sobre la reconstrucción rápida y desordenada de la ciudad tras su destrucción por los galos, la forma urbis se mantenía caótica y sin planificar desde época muy temprana.
Presumiblemente, tras la Guerra de Velles, neutralizada la pretensión plebeya de trasladar la ciudad, se procede a ocupar más suelo y a edificar de manera más o menos arbitraria. Después, las distintas iniciativas edilicias y monumentales se explican en clave de lucha por el liderazgo político. Tras la mayor austeridad del siglo V, un primer ejemplo le ofrece la importante actividad constructora de M. Furio Camilo, templo de Mater Matuta, y la construcción del de Fortuna en el Foro Boario, templo de Concordia al pie del Capitolio, etc., interpretable en clave prácticamente tiránica. Después, en la fase de desarrollo y afirmación de la nueva nobilitas patricio-plebeya, los monumentos expresarán con orgullo el nombre de la gens dedicante o el nombre personal del autor, vía Apia, por ejemplo. Con ese propósito propagandístico se multiplican los edificios y estatuas conmemorativas. En ocasiones se reflejará la competencia entre líderes rivales, como el Templo de la Victoria levantado en el Palatino por Postumio Meguelo en el 294, frente al consagrado el año anterior a Júpiter en la misma colina por el vencedor de Centino Fabio Rulano. En todo este proceso es clara la dimensión simbólico-propagandística de las divinidades, epítetos y ubicaciones escogidas. También hay cierta vocación particular y diferenciada en los principales centros monumentales de la ciudad. El Aventino acoge a divinidades extranjeras, el Palatino y la Velia a divinidades ancestrales, olímpicas o tradicionales. El Capitolio, lugar sagrado, muestra signos constantes de los generales victoriosos y el Foro Boario acentúa su dimensión comercial. A finales del siglo IV tiene lugar el primer intento de remodelación de un espacio público con criterios más regulares y funcionales. Se reestructura el área del Comicio, el centro político de la ciudad en el extremo noroccidental del foro. Posiblemente sea entonces cuando se crea una plaza con gradas de estilo magno-griego y se reconstruye la curia. El Comicio adquiere una planta circular que permite acoger a un número mayor de personas dado el incremento del cuerpo cívico. Allí se encuentran elementos muy antiguos y de alto valor simbólico: Altara Vulcano, Lapis Niger, Higuera Navia. El lugar se rodeará también de numerosas estatuas conmemorativas de distinta significación política, desde generales victoriosos a líderes políticos, desde la copia de la loba dedicada por los hermanos Ogulnios hasta las estatuas de Alcibíades y Pitágoras. En esa misma época se procede a la remodelación del foro. Tiendas y pequeños talleres son desplazados y a lo largo de sus lados se instalan ahora banqueros y cambistas, tabernae argentariae. Al mismo tiempo, nuevas balconadas y estructuras de piedra sustituyen a las antiguas de madera. Es otra expresión de la nueva realidad económica y social de Roma. El mercado alimentario y distintos talleres se trasladan a una zona algo más al norte, donde a finales del siglo III surgirá un auténtico mercado de tipo helenístico, Macellum. Una imagen vívida del foro romano se encuentra en el testimonio, un siglo posterior, de Plauto, el Gorgojo. En materia edilicia, Roma se beneficiará pronto de las muy amplias competencias en la materia a cargo de los censores. La prueba más evidente la ofrece la censura de Apio Claudio con su acueducto y la Vía Apia. Pocos años después se construirá un segundo acueducto con más capacidad que el anterior, Annio Vetus. También cambia el paisaje urbano residencial, pues comienzan a construirse las casas de pisos insulae, que coexistirán con imponentes residencias particulares como las excavadas en el Palatino de 400 metros cuadrados cada una. 9.7.2 Una cultura rica y sofisticada. Los datos actuales, aunque todavía limitados, permiten hablar de una Roma rica y culturalmente sofisticada desde el siglo IV. La tradición de unos líderes republicanos sobrios y ascéticos responde, en realidad, a una ideología posterior que, por otra parte, atiende más a la dimensión moral que a la económica. Se trata de una reconstrucción artificial de vida, en buena medida, a Catón el Viejo. En el siglo IV, Roma no se encontraba ni aislada ni retrasada culturalmente, sino en relación permanente e intensa con el mundo helenístico,
como se aprecia en los ámbitos político, artístico y cultural. Respecto a la cultura material, si bien la relación de hallazgos no es todavía demasiado larga, su calidad y diversidad permite hablar de un alto nivel de desarrollo. La referencia en las fuentes a gran número de estatuas y monumentos en la urbe permite completar la imagen de la ciudad en época arcaica. En primer lugar, hay que contar con la loba capitolina, datable alrededor del año 500 y que evidencia la antigüedad del relato legendario. La actividad de talleres de broncistas parece indudable en Roma a partir de finales del siglo IV, con obras de gran calidad como la Cista Ficoroni, hallada en una tumba en Palestrina. Datada hacia el 315, con una inscripción, se sabe que fue elaborada en Roma por un artesano llamado Novius Plautius. Su carácter extraordinario viene dado por el ser el único hallazgo de este tipo producido hasta hoy. Las fuentes literarias aluden también a la erección de gran número de estatuas, pero el único vestigio de la época es la cabeza del llamado Bruto Capitolino, cuya fecha e incluso su autenticidad son discutidas. En cuanto a la cerámica de calidad, el denominado Taller de las Pequeñas Estampillas ofrece una producción que se distribuye por todo el Mediterráneo occidental. También son notables los vasos decorados, Pocola deorum, pintados y con inscripciones en latín dedicadas a divinidades, como el famoso plato con elefante de Capena. Entre los productos escultóricos destacan las terracotas votivas de origen magno-griego y los altares funerarios en miniatura, arule. Un notable monumento en piedra tallada es el sarcófago de L. Cornelio Escipión Barbado, el cónsul del 298. En la zona del Esquilino se han hallado restos de talleres de alfarería con hornos y útiles de alfarero. En el terreno de la pintura se conoce la colaboración muy temprana, en las primeras décadas del siglo V, de artistas griegos en la decoración del templo de Ceres. Posteriormente es fundamental la pintura mural de los frescos de una tumba de la necrópolis del Esquilino. En 4 regiones superpuestos, diversas escenas, asedio de una ciudad, concesión de una condecoración, combates, con 2 individuos identificables con un Fanio y un Fabio, hacen referencia probablemente a las guerras samnitas. El estilo de gran calidad, así como la posible identificación de los personajes, puede fecharlas en los inicios del siglo III. Esta pintura de carácter propagandístico se puede relacionar con la que, al parecer, existía en distintos templos con escenas triunfales y con las mismas tabulae triunfales expuestas en los triunfos de los vencedores militares. Se trata de un arte histórico romano que luego alcanzará su apogeo en época imperial. En relación con las actividades artísticas y su consideración social, un caso muy interesante es el que ofrece Fabio Pictor, autor de la decoración mural del Templo de la Salud a finales del siglo IV. Dionisio, Valerio Máximo y Plinio vieron las pinturas de notable calidad. En todos los autores la valoración de esta actividad de un nobilis es claramente negativa. Desde el punto de vista de las manifestaciones artísticas, en esta como en las restantes, es patente la madurez y el grado de desarrollo técnico romano con claras influencias griegas. En otro orden de cosas, el nivel de la cultura material se corresponde con un desarrollo general en el terreno de la cultura y el ocio. A mediados del siglo IV, según Livio, se organizan en Roma las primeras representaciones teatrales como último recurso contra una epidemia. El episodio le sirve a Livio para introducir un breve excurso sobre el origen del teatro que relaciona con Etruria. Antes los romanos disfrutaban del espectáculo de las carreras en el circo y más tarde también con combates de gladiadores. Por otra parte, a finales del siglo IV y de la mano de Apio Claudio aparecen las primeras obras latinas en prosa, numerosos discursos políticos, una obra de jurisprudencia y una célebre colección de sentencias breves de probable inspiración pitagórica. 9.8. La romanización de Italia. Es indudable que el proceso de conquista de Italia se tradujo en una progresiva romanización en el conjunto de la península. Dada la lentitud de los procesos de cambio cultural,
En la República Arcaica solo se pueden apreciar los primeros signos de la introducción de los usos, instituciones y hábitos culturales romanos en las culturas itálicas. Por otra parte, dada la diversidad de situaciones y de grados de desarrollo cultural, las respuestas y los ritmos de esta aculturación son muy diferentes. En ese sentido, la situación de Etruria o Magna Grecia y su capacidad de resistencia cultural no son comparables a las de otras regiones. Se trata de un proceso largo y complejo, no lineal y con escasos episodios concretos estudiables, dada la fragmentación de la información. El punto de partida es una koiné policéntrica en Italia central, según la conocida tesis de Mazzarino. De esa koiné forma parte Roma, pero con un papel claramente hegemónico solo a partir del siglo V. Desde ese momento el flujo cultural ya no es recíproco, sino fundamentalmente de Roma hacia las otras comunidades, mientras éstas ofrecen resistencias mayores o menores según su capacidad. En ese contexto, es interesante el comentario de Livio a propósito de la importancia de la cultura etrusca en la formación de los jóvenes romanos de época arcaica. En el contexto de las resistencias a la creciente influencia romana, se entienden alineamientos como el de los umbros con los galos en la Tercera Guerra Samnita o después el de las poblaciones oscas con Aníbal. La progresiva inclusión de los aliados itálicos en la economía y en el ejército romanos alimentaba el interés por una integración más completa en la ciudadanía. Ese interés era evidente en los sectores dirigentes indígenas, lo que comportaba en el nivel cultural la renuncia a la cultura propia. El problema es que al aculturante no le interesa el fenómeno como tal, sino tan solo sus resultados. Por esa razón las referencias en las fuentes son mínimas y la documentación epigráfica muy fragmentaria y escasa. Algunos sectores de los cambios o factores de los cambios que lleva consigo el proceso de aculturación son conocidos. Por ejemplo, la influencia de las colonias latinas en la romanización de los distintos territorios de Italia es manifiesta. Contribuyen a impulsar la urbanización y a generalizar unas formas determinadas de distribución de la tierra. La influencia romana es también muy importante en el terreno político-institucional. Tras implantar su hegemonía en Italia, se hace patente en la evolución de los magistrados locales. De forma progresiva, se produce una asimilación a los magistrados romanos más especializados, mientras los antiguos indígenas, por ejemplo, el medix del área osca, quedan reducidos a una gestión local. En el caso de la intervención romana en Capua y Antiate, con la introducción de las correspondientes prefecturas, Livio comenta cómo esa iniciativa favorecía la difusión de la organización y las leyes romanas. El proceso repercute también en la cultura material, con la difusión de cerámica y terracotas votivas evidente en las áreas Equa y Campana. En todo caso, en casi todas las zonas del interior, el proceso de aculturación, con la consiguiente introducción plena del latín, no se completará hasta la época de la Guerra Social en el siglo I.